porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su compañía, su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX oficial, o si gusta acompañarnos en la página oficial www.1+1.com.mx. Acompáñenos en este su programa Cambiando de Tema. Hoy en la mesa de análisis vamos a abordar diversos temas: el ataque violento, el ultraje a mujeres indefensas, a nuestros gobernantes electos, yo diría ciudadanas que están arriesgando su integridad física, su integridad, y que están exponiéndose a el autoritarismo, la represión, la violencia por parte de pésimos servidores públicos, de funcionarios que no saben y que no entienden del arte de la política y que muchos pueden respetar los resultados electorales, y que ante la cerrazón o ante la incapacidad, pues su único recurso es el arrebato de violencia, de intolerancia y de represión. Vamos a platicar con nuestra directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, la doctora Karina Rocha Priego. Analizaremos este contexto político tan lacerante para la democracia y sobre todo para nuestra sociedad. Analizaremos un tema que ha generado polémica a nivel nacional: la aprobación, la discusión de esta nueva reforma, esta ley federal en materia de revocación de mandato. Platicaremos con dos líderes de opinión, dos especialistas, el doctor Marco Antonio Baños y el doctor Luis Carriedo. Vamos a analizar un tema que va a generar polémica, preocupación y sin lugar a dudas va a generar, pues yo diría, un tema que ha generado ya en todos los escenarios y en todas las trincheras, pues ya yo diría discordancia, ha generado ya polémica y ha polarizado a nuestra sociedad. Platicaremos sobre las decisiones del Instituto Nacional Electoral, sobre estos nuevos lineamientos ante el incumplimiento del Congreso de la Unión, ante la omisión. Más de 600 días, no hay lineamientos claros, no hay términos que no se cumplan y que establezca el artículo 35 constitucional. Platicaremos con el arquitecto Adrián Alanís. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar a este tema que sigue preocupando a la ciudadanía, que sigue generando, reitero, pues preocupación, incertidumbre y desconfianza ante la actuación, ante la indiferencia, ante la arrogancia y la prepotencia del gobierno de la Ciudad de México. Quiero agradecer especialmente a nuestra directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha Priego, que nos haga favor tomarnos este enlace vía Zoom para platicar y pues atender este análisis que siempre es puntual, objetivo y contundente. Doctora, muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Estamos atentos al enlace con la doctora Karina Rocha Priego sobre este tema que usted pudo dar cuenta el día de ayer, que fue un tema que generó pues ya incertidumbre ante los actos de violencia, cómo se agrede a mujeres indefensas, a nuestras pues gobernantes electas en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc, pues Miguel Hidalgo, incluso el candidato, ya el alcalde electo en Benito Juárez fue víctima de ataques por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Concretamente sufrió toques eléctricos y golpes por parte de elementos. Me comentan que tenemos ya restablecido el contacto con la doctora Karina Rocha Priego. Doctora, muy buenas tardes, gracias por tomarnos este enlace vía Zoom. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Julio, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues aquí escuchando y comentando lo que sucedió el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Don Julio. Doctora, preocupados, la ciudadanía, la democracia, la dignidad de las mujeres, ayer fueron víctimas de la intolerancia, de la arbitrariedad, de la prepotencia y de una actitud salvaje por parte de malos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Así es, don Julio, me llama muchísimo la atención que sea precisamente una mujer la que gobierna la Ciudad de México y que caiga en estas bajezas, porque no se puede llamar de otra manera, claro, que caigan en estas bajezas. Lo comentábamos hace un rato, no cabe duda, don Julio, que desgraciadamente en la Ciudad de México estamos siendo gobernados por la ignorancia, por el abuso y desgraciadamente por la frustración. Hoy por hoy esto demuestra, esto que sucedió el día de
ayer estos ataques, estos golpes, esta forma de tratar a alcaldes, tanto hombres como mujeres, alcaldes electos de oposición al gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, y que bueno, nos demuestra el cómo es que no sé qué palabra utilizar, están molestos, están enojados, están frustrados por la derrota que sufrió ese instituto político precisamente en las pasadas elecciones. Me llama la atención que tenga que ser a través de la violencia, de los golpes, de los malos tratos, incluso de la prepotencia de los servidores públicos. Escuchaba yo por la mañana que Martí Batres, secretario de gobierno de esta administración, decía que se le tenía que pedir casi permiso para poder pedir una audiencia, para poder hablar los alcaldes electos de las necesidades que tienen y que van a tener durante sus administraciones. Se me hace una real estupidez lo que este señor pide. Discúlpenme, don Julio, pero creo que está sobrado Martí Batres, creo que se le está pasando un poquito la mano, creo que está ya no subido en un tabique, creo que está subido en una barda sin darse cuenta de verdad de los daños que está causando a la Ciudad de México, haber mandado golpear a los alcaldes, y peor aún, Julio, no solo se viene el que hayan sido golpeados, el que las mujeres alcaldesas, las que ganaron la elección del pasado 6 de junio, estén amenazados de que no van a contar con recursos adicionales ni nada que se le parezca durante sus gobiernos, mientras Claudia Sheinbaum sea la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claro. Los nuevos alcaldes no van a tener recursos extras, y si sus alcaldías se mueren de hambre, pues va a ser su problema. Lo que no saben en esta administración, don Julio, que la gente ya demostró su cansancio el pasado 6 de junio, por eso perdieron tantas alcaldías, y hoy por hoy siguen atentando contra ellos. Lo que pasó ayer contra las mujeres, contra todos, no nada más contra las mujeres. Ayer fue una batalla campal. Eso de que porque el policía recibió instrucciones, pegarle a una mujer, romperle la cara, dejarla ensangrentada, es una bajeza, y eso es autorizado por un Martí Batres y una Claudia Sheinbaum. Permítame decirle, don Julio, que de verdad, qué lástima de gobierno el que tienen los habitantes de la Ciudad de México, porque están demostrando la calidad de gobierno, la calidad de administración que nos espera en toda la República en caso de que Morena gane gubernaturas. Qué pena, pero se viene el próximo proceso, se viene el 2024. En esta ya perdieron. ¿Qué va a pasar en el próximo proceso cuando la gente se está dando cuenta que el dolor de haber perdido en las pasadas elecciones les está llevando a estos servidores públicos a usar la fuerza pública, porque de otra manera saben que no pueden ganar? Doctora, sin lugar a dudas, usted desde su trinchera como líder de opinión, periodista, columnista, analista en temas de carácter político, usted visualiza que hoy pues también ya los alcaldes, gobernantes, legisladores de oposición pasan a formar parte de este grupo que van a ser víctimas de la violencia, de la intolerancia, de la prepotencia y del abuso de poder por parte de estos malos servidores públicos. Ya lo somos los comunicadores, ya son víctimas los periodistas, la libertad de expresión de esta indiferencia, de esta arrogancia. Hoy pasan a formar parte de esta lista también pues los legisladores de oposición, doctora. Claro, Julio. En el caso de los legisladores de oposición a Morena, porque hay que ser muy claros, anteriormente la oposición era Morena, hoy son los opositores a ese instituto político. Claro que van a ser víctimas de los abusos, claro que van a ser víctimas de la violencia, pero va a ser otro tipo de violencia. Mire, Julio, lo comentábamos hace rato, no sabemos cómo le van a hacer, no sabemos qué va a pasar. Nos llamaba mucho la atención que se dijera que a la llegada de la nueva legislatura federal iba a haber algunos legisladores que se iban a dejar enamorar, y lo voy a decir entre comillas, se iban a dejar enamorar por Morena para poderlos apoyar, para hacer un frente común con Morena y poder apoyar las reformas o los trabajos que realizara ese instituto político en el Congreso Federal. Nos llamaba la atención que ya daba por hecho el presidente de la República incluso
que el PRI iba a ser comparsa, que los legisladores priistas iban a ser comparsa de los legisladores morenistas en esta Cámara que inicia el día de mañana. Sin embargo, sabemos, don Julio, sí, que no es porque quieran o no es porque les guste. Hace algunos años pudiéramos platicar que compraban a los legisladores. Morena o PRI o PAN o PRD, el que fuera, compraba a los legisladores, compraba a los que iban a hacer su comparsa. Una lanita, unos cuantos milloncitos, te voy a consentir, te doy tus recursos. ¿Mandé? Los Juanitos, ¿no? Las Juanitas, ¿no? Que de repente claro, te doy tu lanita, te doy tus recursos, y pues me apoyas, te vas conmigo y no pasa nada. Claro. Hoy por hoy, Julio, creo no va a ser por ese lado, creo que no va a ser por el lado del dinero, sí, creo que van a utilizar otras formas no menos bajas, sí, no menos corrientes, claro, no menos mezquinas, lesivas, no menos malas. Claro. Pero, ¿cómo? Desgraciadamente, Julio, muchos de los legisladores de todos los partidos políticos, no hablamos de Moreno, de PRI, de todos, desgraciadamente son gente que tiene la cola larga, son gente que tienen mucho que investigar, mucho de qué hablar. Caray. Sus carreras no han sido limpias y creo, don Julio, que por ahí los van a agarrar a quienes no quieran someterse, porque los van a someter. A quien no quiera someterse a Morena, los van a sacar por ahí y entonces va a haber persecuciones judiciales, va a haber persecuciones fiscales, va a haber por todos lados los van a agarrar. No creo que sea por el lado de que te voy a dar dinero, sino porque los van a poner contra la pared. Claro. Habrá pues esta estrategia para pretender integrar una megabancada en donde Morena y sus aliados puedan tener la mayoría que necesitan, la mayoría constitucional necesaria para que sus reformas o al menos los caprichos de poder sean una realidad, doctora, y esto vulnera la democracia, violenta el Estado de Derecho y transgrede nuestra Constitución, sin lugar a dudas. Claro, definitivamente lo que esta gente quiere, Julio, es seguir manteniendo el control, tener el control de todo. Claro. O sea, todo es todo. Lo quisieron hacer en la Suprema Corte de Justicia, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el magistrado presidente, bueno, creo que fue muy hábil en su actuar y en su forma de pensar. Perdón. Pero los legisladores, mientras tengan que les investiguen, los van a agarrar, y no nada más priistas, de todos los partidos políticos. Aquí la pregunta sería, ¿y Morena va a atacar a sus propios legisladores, a quienes no quieran entrar al aro? Porque son igual de corruptos, son igual de cochinos, tienen igual la cola larga. Entonces, o sea, ¿va a ser parejo o nada más contra los de oposición? Eso es algo que tendríamos que investigar, tendríamos que ver muy ampliamente, pero la realidad, Julio, es que estas nuevas formas de gobernar, y lo digo entre comillas, de Morena en el país, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, creo que va a traer consecuencias lamentables, y creo que la gente, la población en general, los que tienen, los que menos tienen, los que reciben, los que no reciben, claro, ya están cansados. Creo que hay un cansancio, hay un hartazgo que pudiera traer consecuencias graves en las próximas elecciones, y que bueno, si hoy por hoy la administración de Andrés Manuel López Obrador va a ser la administración del garrotazo, pues esto se va a poner peor. Pues en Tabasco ya hay ley Garrote, doctora. En Tabasco se aprobó la ley Garrote con el hoy titular de Gobernación, entonces bueno, están acostumbrados a ese tipo de acciones. Están acostumbrados a los fregadazos, dicen que los perros a periodicazos, pero y entonces por este lado, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, vamos a vivir... De por sí ya vivimos con muchos miedos en México. Sí. La inseguridad, el narcotráfico, las cuestiones fiscales. Sí, claro. Ahora vamos a vivir con terror a que si el señor o la señora Claudia Sheinbaum amanece de buenas, ya la hicimos, si amanece de malas, ¿nos vamos a llevar a fregadazos o cómo? O sea, eso es lo que le están dejando al país, y creo que, yo espero que la gente
en general la población se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro país y aprendamos a defenderlo. Doctora, estamos perdiendo muchas cosas, se está perdiendo la democracia, se está perdiendo el respeto, se están perdiendo los derechos humanos, se están perdiendo muchas cosas. Hoy ya nos damos cuenta, dicen que mal de muchos es mal de tontos, ¿verdad? Claro. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no nada más es contra nosotros los periodistas, sino ya están queriendo agarrar parejo, Julio. Doctora, en redes sociales estamos platicando con la doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer. Doctora, en redes sociales nos están preguntando si usted considera que fuera prudente y que pues estas alcaldesas y alcaldes víctimas de la violencia del día de ayer exigieran la renuncia del secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama ante estos descalificables actos de abuso de poder. ¿Usted qué opina? ¿Deberían estar pidiendo su renuncia? Don Julio, es un tema que no se debería de preguntar, es un tema que se debió haber actuado ya. Claro. Desde el primer momento en que una alcaldesa fue golpeada, ensangrentada como sucedió el día de ayer, con Lía Limón, desde ese momento debieron haber presentado las denuncias pertinentes primero. Segundo, sí efectivamente necesitan exigir la renuncia de Martí Batres. Desgraciadamente Martí Batres es un kamikaze, desgraciadamente es un nazista, no le puedo llamar de otra forma, y este señor este señor le viene valiendo gorro si matan a uno, a dos o tres y golpean hombres, mujeres o niños. Claro. O sea, no le interesa el poder por el poder con este señor. Sí debieron haber presentado ya denuncias. Comentábamos hace rato, don Julio, que hoy por hoy siguen las marchas de las mujeres en pro de defender los derechos de las mujeres. Este tema, esta marcha, esta manifestación, la deberían de capitalizar aquellos que fueron agredidos el día de ayer, unirse a esta marcha y exigir no solo la renuncia de Martí Batres, sino de presentar una denuncia grupal. Claro. En contra de lo que sucedió el día de ayer, sí contra el gobierno de la ciudad, una denuncia contra el gobierno de la ciudad por lo que sucedió el día de ayer. Imagínese, don Julio, si ayer a los alcaldes electos los agarraron a fregadazos, los dejaron ensangrentados, ¿qué se espera cualquier otra manifestación cualquier grupo de gente que pretenda siquiera acercarse a la administración para pedir algo? ¿Qué se esperan? ¿Bombas molotov? ¿Gases lacrimógenos? Muertos. ¿Bombas de agua? Sí. O sea, ¿qué se esperan? Claro. Ya no se puede hablar, ya no hay libertad, ya no hay respeto. Sí deberían de denunciar, sí se debe exigir la renuncia de este señor, pero inmediatamente. Es más, por dignidad y por respeto a sí mismo, este señor ya debió haber renunciado después de lo que ayer provocó contra estas personas, contra estos servidores públicos. Carambas, todavía no empiezan y ya los agarraron a golpes. ¿Qué va a pasar cuando ya estén en el poder? No, bueno, pues serán parte de esta lamentable estadística de abuso de poder, de intolerancia, de violación a sus derechos humanos y sobre todo de violencia en contra de estos representantes populares, porque son nuestros representantes populares, doctora. Esto es terrible, inaceptable. No se debe permitir, Julio, definitivamente no se debe permitir. Claro. Y qué pena como sucedió con los periodistas, don Julio, qué pena que tengamos que gritar auxilio a organizaciones internacionales para que se den cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Sin lugar a dudas. Doctora, ¿algo más que desee usted agregar? Que desee usted Nada más, don Julio, gracias. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta nota, que esperemos de verdad se armen de valor los que fueron agredidos el día de ayer e inicien las denuncias que tengan que iniciar. Y pues a darle seguimiento, no podemos permitirlo. Sin lugar a dudas. Doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Excelente tarde. Gracias. Ya escuchó usted a la directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, a la doctora Karina Rocha, una mujer valiente, una líder de opinión objetiva, contundente, una madre de familia que no acepta bajo ninguna condición un acto de violencia en contra de las mujeres y que no acepta un acto de represión institucional, porque esto fue institucional, fue por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en perjuicio de nuestros representantes populares, en perjuicio de gobernantes electos. Esto es inadmisible. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Vamos a abordar un tema de carácter constitucional, político, electoral. Vamos a platicar con el arquitecto Adrián Alanís después de un pequeño corte. Regresamos, no le cambie. Seguimos en 1+1, cambiando de tema. Regresamos.
Pues estamos en redes sociales, recuerden que estamos en 1 más 1 MX atendiendo pues los comentarios que ustedes tan amablemente nos hacen llegar, sus sugerencias, sus recomendaciones, y con mucho gusto le vamos a estar dando seguimiento, vamos a estar abordando los temas que nos están proponiendo, y con mucho gusto vamos a buscar a los expertos, a los especialistas, a las voces autorizadas para que nos expliquen y den claridad a las inquietudes que nuestro importante auditorio que nos acompaña todos los días aquí en Cambiando de Tema en 1 más 1 MX oficial o en www.1más1.com.mx. Y obviamente son temas que han generado, reitero, polémica, desconfianza y preocupación a nivel nacional. Tenemos vía Zoom al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, arquitecto. No sé si escuchamos al arquitecto Adrián Alanís. Creo arquitecto, su micrófono creo que está apagado, su micrófono, arquitecto. Muchas gracias. Sí, ya lo estamos viendo perfectamente. Ya nomás sería su micrófono que pudiera activarlo para poder escuchar su valioso comentario. No sé si ya me escuchas. Perfecto, arquitecto. Muchas gracias. Qué amable. Discúlpame. Muy buenas tardes y saludándote a ti, saludando a toda la familia de 1 más 1 y a todo tu auditorio. Gracias, arquitecto. Arquitecto, temas en la agenda nacional muy preocupantes, de gran interés, de relevancia nacional. ¿Qué está pasando en el país a nivel constitucional, a nivel político, a nivel legislativo, a nivel presidencia de la República? ¿Qué está pasando, arquitecto? Bueno, quiero decirte, Julio, que muchas veces cuando existe el autoritarismo y cuando existe el que solamente yo soy el que hablo y no escucho, y cuando en ese momento quiero tener el suprapoder y tener bajo las órdenes del Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, pues realmente ese es un problema gravísimo que pensábamos que ya había pasado en la ciudad, digo, en lo que es nuestro país, y que lamentablemente hoy se vuelve a repetir. Y lo estamos viendo también con todo esto que de alguna manera las consultas populares deben de ser consultas ciudadanas, debe haber una importante participación ciudadana, y no precisamente de que sea un evento de carácter, sobre todo buscando en ese momento que sea un instrumento como un aparato de propaganda, como lo quiere el presidente López Obrador, y como ayer, el día lunes, el propio Partido Acción Nacional, a través del senador Julen Rementería, se lanzó contra el presidente López Obrador debido a esta creación de la ley secundaria para la revocación de mandato, sí, y donde está hablando precisamente de eso, inclusive también dentro de lo que se ha estado llevando a cabo y que se han estado haciendo, o lo que deben ser los lineamientos que el INE tiene que dar también para el Instituto, para la revocación de mandato. Tenemos de que se tienen que prácticamente organizar 161,000 casillas, así como también la contratación de 5,430 supervisores electorales, y también 32,421 capacitadores, y en total 484,000 funcionarios de casilla. La vez pasada hablábamos de que se había costado 500 y pico de millones de pesos aquella consulta fracasada de enjuiciar a expresidentes, cuando la pregunta era una pregunta que no tenía ni ton ni son. Y ahora estamos hablando de que el Consejo General aprobó solicitar para el próximo año más de 18,827 millones de pesos, en los cuales incluyen 5,743 millones de pesos para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. O sea, una cantidad 10 veces mayor que lo que se hizo en esta pasada consulta ciudadana, que fue un verdadero fracaso. Con estos 5,743 millones de pesos, aquí en Durango tendríamos pues desde la presa Tunal 2, y tendríamos hasta una planta beneficiadora de agua, y tendríamos la doble de superficie de riego de todo el Valle de Guadiana, y tendríamos agua potable para todo lo que es la historia de Durango, porque lamentablemente los niveles de manto freático han estado bajando. Sí. Entonces son cantidades enormes que en determinado momento lo quieren utilizar con preguntas como las que hablaba también el senador Ricardo Monreal, que son propagandísticas prácticamente para el ego del presidente en turno.
y cuando en ese momento el que tiene que buscar cuál va a ser la pregunta adecuada debe ser el propio Instituto Nacional Electoral, porque no puede haber leyes tampoco que de alguna manera estén dedicadas a una persona, a un sujeto, a un titular del Ejecutivo, a un líder mesiánico que en determinado momento afecta muchísimo el comportamiento ciudadano ante millones y millones de mexicanos que de alguna manera merecemos respeto por el titular del Poder Ejecutivo, porque es un insulto a la inteligencia lo que se está haciendo. Claro. Arquitecto, sin lugar a dudas ha generado polémica este debate entre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que pues ya pasaron 600 días de esta reforma al artículo 35 constitucional y el Congreso no se puso de acuerdo. Estamos esperando que llegue esta nueva legislatura a partir de mañana ya en periodo de sesiones ordinario. Y bueno, pues si no se pusieran de acuerdo, arquitecto, el Instituto Nacional Electoral estaría en condiciones de emitir sus propios lineamientos para cumplir estrictamente con la reforma. ¿Es correcto esto? Es correcto, porque una vez que ya está aprobado y que debe de alguien precisamente poner orden en esto, y si no se pone de acuerdo el Congreso, debe ser el Instituto Nacional Electoral, pero no tiene que ser también como el titular del Ejecutivo ha estado diciendo que debe de pagarse todo esto con los sueldos que tienen cada uno de los funcionarios, que los que ganen hasta 10,000 pesos no pongan nada, pero que los después de 10,000 pesos pongan el 25% y que los que ganen de 100,000 pesos para arriba puedan poner el 50% aproximadamente de sus sueldos. Esto no debe ser, o sea, esto prácticamente es una burla también, que en determinado momento a lo mejor algunas gentes de mentalidad muy reducida les cae bien ese tipo de declaraciones, pero debemos de tener seriedad. Y la consulta ciudadana, la participación ciudadana, lo que el pueblo emita o lo que el pueblo en determinado momento quiera o requiera, no debe ser manipulado ni por ningún titular del Poder Ejecutivo en turno, ni tampoco por ningún partido político, porque esto precisamente debe ser una consulta ciudadana. Si alguien dentro de los ciudadanos logra obtener lo que hemos platicado, cerca de 3 millones de firmas auténticas y que no sean rechazadas por el propio INE, bueno, que se lleve a cabo tal consulta, pero realmente no debe ser a través de los partidos políticos para que haya acarreados y que en determinado momento estén induciéndose hacia un voto de propagandístico, y que en ese momento, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Ecuador, como se ha hecho en varios países de Sudamérica, aquí en México también caigamos en una etapa de esa naturaleza que no es conveniente para la democracia de México. Arquitecto, esa es la preocupación de amplios sectores de la población que están viendo que estos ejercicios de consulta popular y de democracia participativa y de someter al escrutinio, que el pueblo bueno y sabio valore la administración y sus resultados, ¿no le parece que es preparar la antesala para buscar una ampliación de mandato? No revocar, no reelección, ampliación de mandato. ¿Usted cómo lo ve, arquitecto? Lo veo así exactamente como tú lo expresas. O sea, lamentablemente, si en ese momento, como las encuestas también que han estado haciendo, y se ve que la mayoría de la población, que lamentablemente, y nos dicen, hay un dicho muy antiguo que dice, el pueblo tiene los gobernantes que se merece, y efectivamente, lamentablemente, la mayoría de nuestra población se sale muy temprano de las aulas, se sale muy temprano, no les gusta el estudio, no les gusta la lectura. Somos un país que no estamos acostumbrados a estarnos cultivando. Son muy pocas las personas que de alguna manera tienen en ese momento la gran aptitud y la gran felicidad y el placer de la lectura, de estar enterado y todo, pero la mayoría de nuestra gente, lamentablemente, nuestro pueblo, porque también es otro de los problemas que tenemos, que entre más estudiado estás, entre más tengas doctorados y que tengas un matrimonio que de alguna manera sean cultos, sean preparados, menos hijos tienes. Y en cambio, cuando lamentablemente hay más pobreza, hay más miseria, es cuando se está repoblando la población, y esto lamentablemente nos llega a que haya más pobreza, más ignorancia, más miseria, y sobre todo una cuestión que afecta a todos los ciudadanos cuando se utiliza a esa gente lamentablemente para votar o para que en determinado momento pueda alimentar el ego de algún gobernante en turno. Arquitecto, vemos en redes sociales que hay
una reacción importante, pues en donde la gente refrenda su confianza, la popularidad del presidente ante los programas sociales y ante esta política social de regalar dinero. Le ha funcionado bastante bien ante el pueblo, el grueso de la población vulnerable, que pues no sé usted qué opine, pues ellos estarían impedidos para participar porque su ánimo estaría manipulado, su voluntad estaría manipulada a cambio de este dinero que se entrega en programas sociales. ¿A usted qué opina, arquitecto? Efectivamente, esto está establecido en las reglas y en las leyes electorales que hay en algunos países europeos, claro, donde aquellos que reciben en determinado momento alguna dádiva o alguna especie de asistencia social, claro, en ese momento se les impide el voto para que en determinado momento no voten por la persona o por el gobierno o por el partido que en ese momento les está dando los programas de asistencia social. Ojalá así fuese también aquí en México, de que todo aquel que recibe un subsidio, que recibe un apoyo económico que en determinado momento se lo está dando el gobierno, no pudiese tener el derecho a voto. Pero aquí no, aquí es al revés, aquí se les da precisamente ese dinero para que vayan y voten a favor de ese titular, que muchas veces se queja de que la recaudación de Hacienda está bajando, pero pues cómo se les va a cobrar a los ninis, a los de las becas de Benito Juárez, a los adultos mayores el IVA o el impuesto de la renta y todo. Entonces efectivamente el dinero que ingresa a Hacienda se gasta, pero realmente no hay recaudación que en determinado momento fortalezca también las finanzas federales. Arquitecto Adrián Alanís Quiñones, siempre es un gusto platicar con usted. Agradezco como siempre su amistad, su confianza, su valiosa colaboración aquí en Cambiando de Tema. ¿Algo más que desee agregar, arquitecto? Felicitarte por tu programa, felicitar al 1+1. Gracias. Y sobre todo a mi amigo Naim Vivien, un abrazo, y a todo tu auditorio, y gracias por permitirme estar con todo en la gama tan grande que tienes tú de simpatizantes y sobre todo gente que te está escuchando y que está atento a la información que les estás dando y a los temas muy importantes que siempre estás valorando y siempre estás dialogando. Gracias. Muchas felicidades y un abrazo muy afectuoso, mi querido Julio, y muy buenas tardes. Le mandamos un fuerte abrazo al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, prestigiado líder político, líder y analista, reconocido y respetado a nivel nacional y además amigo de 1+1. Le mandamos un fuerte abrazo, arquitecto. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la mesa de análisis en materia de reforma electoral, en materia político-institucional, con el prestigiado analista político electoral Marco Antonio Baños Martínez y con el experto analista en temas electorales, el licenciado Luis Manuel Carriedo. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir cambiando de tema. Claro, desde el 1+1. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en la mesa política de los martes. Yo quiero agradecer especialmente a nuestros analistas que tan amablemente nos comparten su opinión, su comentario en estas mesas de carácter coyuntural. Quiero agradecer especialmente al doctor Marco Antonio Baños Martínez, amigo de 1+1, a quien le agradezco como cada martes nos comparta su opinión, su análisis. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Estimado Julio, te saludo con mucho afecto y veo que está también nuestro amigo Luis Miguel Carriedo. Es correcto. También nos acompaña el periodista, líder de opinión y experto en temas electorales, el licenciado Luis Manuel Carriedo. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Luis Miguel, mucho gusto, Julio, un gusto saludarte y un honor estar con mi maestro y mi querido amigo Marco Antonio Baños. Gracias. Bueno, pues si me lo permiten a nuestros dos invitados esta tarde, vamos iniciando con esta mesa que sin lugar a dudas ha generado polémica. Vamos con el doctor Marco Antonio Baños. Marco, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué está pasando en el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué lineamientos sí van o no van? ¿Va a la aprobación de esta ley federal de revocación de mandato? ¿Vamos a caer en incumplimiento? ¿Sus efectos, sus consecuencias? ¿Qué está pasando, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, primero, en caso de que se junte el porcentaje de los ciudadanos que establece la Constitución, ahora solo son bases constitucionales para que soliciten la revocatoria de mandato, pues el Instituto Nacional Electoral no tendría ninguna posibilidad de decir que no. Claro, tiene que cumplir con la solicitud que si le llegan a presentar los ciudadanos, permita la organización de esa revocación de mandato. Ahora, es un hecho que desde el día 20 de diciembre de 2019 se había aprobado esta base constitucional que establece la posibilidad de la revocatoria de mandato, pero no ha habido la emisión de la legislación secundaria y en consecuencia
Estamos hablando de que el Congreso tiene un incumplimiento de unos 630 días aproximadamente, es decir, está sumamente retrasado con la emisión de la legislación, y justo por eso el INE emitió unos lineamientos la semana pasada para definir el procedimiento que podría seguirse, los comportamientos o las acciones que les corresponderían a los ciudadanos, a los propios actores políticos, y obviamente pues ha fijado la fecha del día 27 de marzo del año que sigue para que en su caso se pudiera llevar a cabo esta revocación de mandato, Julio. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Quiero preguntarle al licenciado Luis Miguel Carriedo. Luis, hay duda, hay inquietud, hay muchas preguntas en redes sociales de qué porcentaje de la población y de cuántos estados de la República Mexicana tenemos que cumplir para que esta solicitud de revocación de mandato cumpla con las bases que establece la reforma al artículo 35 constitucional. Luis. Sí, cómo no, estimado Julio. Marco, pues es un diseño constitucional que tiene diferencias importantes frente a lo que vivimos con la consulta popular. De entrada, ya lo señalabas tú, el porcentaje es mayor. En la consulta popular es un 2% del listado nominal, es decir, del número de personas que podemos votar, el 2% puede pedir una consulta popular, y la consulta popular también la puede pedir el 33% de alguna de las cámaras o el presidente de la República. La revocación de mandato no, solo la población, el 3%, estaba viendo las cifras de la lista nominal que varían un poco. Así es. Pero bueno, ahora está en 91 millones, y eso implicaría unos 2.7 millones de personas. Entre 2.7 y 2.8 millones de personas es el número que tendría que firmar y acudir de manera pues individual. No se pueden repetir firmas, etcétera, eso lo revisa el INE. Ahora, efectivamente, hay una cláusula, digámoslo, muy parecida a lo que ocurre con partidos políticos, formación de partidos, que es de dispersión. También la revocación de mandato implica tener 17 entidades con esa misma modalidad. Es decir, en todo el país tiene que ser el 3%, pero además tiene que haber al menos 17 entidades que cumplan con ese 3% de manera individual, para que esté representado todo el país. Y bueno, esas son las cifras para poder detonar el procedimiento de revocación de mandato en la base constitucional. Ya lo decía Marco, el INE, pues creo que no tenía de otro, el INE está avanzando, todo indica que se va a pedir el asunto de la revocación, y el Congreso pues no cumplió con los transitorios que decían que tenía que en 180 días sacar una revocación, una ley reglamentaria. No hubo esa ley, ya lo mencionaba Marco, y por eso el INE el 27 de agosto sacó sus propios lineamientos, creo que todavía muy conservadores, muy técnicos básicamente, dejó incluso abiertas cosas para después, temas de radio y televisión, dice luego lo veo. Así es. Generó alguna polémica por ahí que si se prohibía la utilización de recursos, pero eso ya está en la Constitución. Es decir, el INE cumplió con tener un cómo hacer esto, y bueno, esas son las reglas, y yo creo que muy probablemente vamos a tener una revocación, pero una revocación pues inédita, porque la propia reforma dice que debe entenderse la revocación como un ejercicio de pérdida de confianza, y en este caso quienes estarían solicitando la revocación, pues todo luce que serán los simpatizantes del propio presidente, es decir, de ahí saldrá este número de firmas, y bueno, no hay un mecanismo que diga, pues cómo decir, es que tú realmente no le has perdido la confianza, tú tienes confianza y quieres que se lleve a cabo. Entonces, bueno, pues es muy triste que tengamos que llegar a una revocación sin ley, pero creo que ahí más o menos se van acomodando las cosas para que salga un ejercicio lo más pues pulcro que se pueda, con los elementos que hay sobre la mesa y con toda la discusión política aledaña. Claro. Quiero agradecerle al licenciado Luis Miguel Carriedo esta aclaración. Luis, quiero aprovechar para también preguntarte, en redes sociales nos están cuestionando de manera muy directa la gente. Estos 17 estados y este 3% es para efectos de convocatoria de bases, pero ¿qué porcentaje se requiere para que el resultado tenga carácter vinculatorio, Luis? Sí, es similar al tema de la consulta, o sea, tendríamos que tener el 40% de participación, que serían 36.4 millones con la lista nominal de ahora, cerca de 37 millones ya yo creo que va a quedar, sí, que depositen voto en las urnas. Y de ese total requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los que vayan. Si van esos 37.6 millones, bueno, pues la mitad más uno podrían generar
un resultado vinculante. ¿Y cuáles son los resultados vinculantes? Bueno, que se quede el mandato, que termine el mandato, en este caso el presidente de la República, que hay que decir que la fórmula constitucional está diseñada también para los estados, ¿eh? No, la revocación es una figura que puede aplicarse y ya está en las constituciones de los estados, etcétera. Pero bueno, esas serían las reglas. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, que si ocurre como en la consulta popular, que hubo muy poca participación, mucha participación frente a otros ejercicios, pero muy poca frente a lo que se necesitaba para volver vinculante la consulta, que era el 40%, algo similar ahora. Podría pasar lo mismo, que fuera poca gente o un porcentaje alto, hasta de 20, 30%, pero ahí el resultado no sería vinculante, fuese cual fuese, ganara la permanencia o la revocatoria, no sería obligatorio. Claro. ¿Qué es vinculante? Que vaya el 40 y que de ese 40 el resultado sí o no de la mitad de ese 40% de votantes pues tome alguna postura. Dicho de otra manera, no es un ejercicio cosmético, es decir, es abrir las urnas con la posibilidad de que se interrumpa el mandato, no de que se extienda, porque eso tiene otros elementos constitucionales que lo restringen, pero puede terminar un mandato efectivamente al abrir las urnas. Por eso es un tema, creo que delicado, que requiere pues una discusión muy seria, legislativa, y bueno, pues con madurez llevar a la práctica lo mejor posible este tipo de ejercicios, porque no son un juego, se trata de poder revocar, abrir la puerta para que se detenga el mandato de un ejecutivo, en este caso federal. Claro. Quiero aprovechar para preguntarle al doctor Marco Antonio Baños. Marco, la gente está inquieta. A ver, este ejercicio de revocación de mandato de marzo próximo, en el año 2022, si, y digo, otorgando sin conceder, en el supuesto hipotético que se cumpliera con los porcentajes que ya refirió el licenciado Luis Miguel Carriedo y llegara al más del 40% a participar y todos pudieran expresar su voluntad de decir, se revoca el mandato, ¿es aplicable esta revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador o es aplicable a partir del siguiente presidente? ¿Es aplicable esta revocación a él? Bueno, ahí hay una discusión jurídica respecto a si puede haber aplicación retroactiva de esta legislación. Así es. Y por consecuencia permitir que el presidente actual se someta a la revocatoria de mandato. Claro. Veo muy complicado en términos políticos, incluso en argumentos jurídicos, que pudiera decírsele que no. Está demasiado ya avanzado el trámite, en el sentido, y obviamente la generación de la percepción de que va a haber un ejercicio de revocación de mandato. Claro. Que por cierto, pues ahí en ese ejercicio lo que nosotros vamos a observar, pues van a ser ahora discusiones de si se puede o no se puede, pero además las características de la pregunta, que pues quizá terminen en tribunales, sean los tribunales los que decidan finalmente el contenido de la pregunta. Así es. Y yo debo decirte que para López Obrador es de fundamental importancia que se realice la revocatoria de mandato. Él sabe muy bien que hay muchos aspectos, cuestiones que no han salido, al menos no en los términos que él había planeado como jefe del Ejecutivo. No hay, digamos, un éxito total y una aprobación social sobre todas las políticas públicas que han implementado desde el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Y vemos que el presidente necesita ratificar en el campo el apoyo popular que tuvo cuando fue candidato a la presidencia de la República. Así es. Él cree que, así como lo dijo la consulta popular, que si bien fueron 6.6 millones de personas, pues el 98% se expresó en el sentido que quiso López Obrador. Ahora, y lo decía bien Luis Miguel, pues serán los propios simpatizantes de López Obrador los que pidan la revocatoria, los que sumen ese 3% que se necesita de la lista nominal de electores. Pero yo creo que este es un ejercicio distinto, porque también para los partidos de la oposición y para las organizaciones sociales que no convergen con la Cuarta Transformación, pues es una oportunidad. Si los partidos políticos se ponen a trabajar,
que sería indebido tanto de Morena como de los partidos de la oposición y de López Obrador también, promover la participación en la revocatoria, pero ya hemos escuchado algunos argumentos de personajes de Morena que dicen que no van a permitir que se acalle al presidente de la República, lo cual es absolutamente inadecuado. Volvemos a entrar al mismo tema de la imposibilidad de control sobre la intervención del Ejecutivo, como fue en las elecciones del 2006. Así es. Perdóname, del 6 de junio, estoy ya retrasado en años, de este pasado 6 de junio, y como fue también con el tema de la consulta. Entonces, eso llama la atención. Creo también que el INE va a enfrentar un problema tremendo porque ahora no es como en el caso de la consulta que se pudieron poner menos casillas. La trascendencia de la revocatoria, ya lo decía Luis Miguel, pues es simple y llanamente que quitas ipso facto al presidente, nada que a ver si quiere. O sea, si pierde la revocatoria de mandato se tiene que ir. Si va el 40% de los ciudadanos y la mitad más uno dice que se va, pues se va. Ese es el punto del efecto concreto que tendría esto. Si la mitad más uno dice que se queda y termina su mandato. Ese es, digamos, los efectos que se siguen en este tipo de cuestiones. Pero es un hecho concreto que los partidos van a estar metidos, lamentablemente, y además van a discutir los 3,830 millones de pesos que Lorenzo Córdoba planteó como costo de la revocatoria de mandato y que el Consejo General del INE aprobó la semana pasada. Es decir, en el proyecto de presupuesto del INE se han incluido así, Julio, 3,830 millones de pesos que tendrán que ser negociados, discutidos con el grupo parlamentario de Morena, porque pues los otros ni van a decir nada. Esa es mi sensación. Así es. A ver, es que me parece, doctor Marco Antonio Baños, licenciado Luis Miguel Carriedo, esto me parece que es un dispendio, es un gasto innecesario, es un gasto excesivo, cuando México está viendo una crisis económica, cuando estamos viendo que hay temas prioritarios en donde tendría que estar invirtiendo el gobierno federal estos recursos, en vez de estar jugando a este tipo de ejercicio pues de democracia participativa o de revocación de mandato. No sé, ustedes qué opinen si en el supuesto hipotético que llegara a cumplirse con todos estos requisitos y que se diera el planteamiento y se aprobara la ley federal de revocación de mandato y que el pueblo bueno y sabio se expresara y dijera, se revoca el mandato. ¿Qué pasaría? ¿Qué establece la Constitución en el caso de que se cumpliera con la revocación de mandato? ¿Quién ocuparía la titularidad del cargo de Ejecutivo Federal? Doctor Marco Antonio Baños o Luis Miguel Carriedo. ¿Quién nos contesta? Adelante, Luis Miguel. Bueno, vamos, tiene que ser electo un nuevo presidente o presidenta de la República, pero entra la Secretaría de Gobernación y luego la Cámara de Diputados define. O sea, es decir, quien tiene la mayoría pone a quien culmina, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema ahí? Que para efectos prácticos, pues quien tiene mayoría en la Cámara de Diputados es el mismo partido del presidente, entonces sería el mismo partido quien tendría, digamos, mano en la sustitución. No es algo deseable que haya este tipo de sustituciones, pero sí es deseable que existan este tipo de ejercicios. Ahora, yo no creo que el presidente piense, ni Morena, que ellos van a perder el ejercicio y lo que tú mencionabas es importante, Julio. Sí. Si este ejercicio se hace a la mitad o queda como simplemente un mecanismo para ocupar la agenda de los próximos meses, para hacer, pues, digamos, una campaña de revocación o no revocación, pues lo más seguro es que no se cumpla el 40% de participación, claro, porque si no tiene difusión, pues nadie se va a enterar, si no tiene presupuesto, pues no se puede hacer con la seriedad que se hace un proceso electoral. Entonces, pues unos van a decir que desairaron el procedimiento y otros dirán que ganaron porque quienes vayan, pues van a votar por la permanencia. Si se hace en serio el procedimiento, lo sabremos, pues ya de entrada con el presupuesto asignado. Y si es un costo alto, como lo señalas. La consulta popular fue algo distinto porque era presupuesto que ya tenía el INE. El INE dijo que no había. Se negó el gobierno a dar el presupuesto que se necesitaba para hacer una buena consulta popular con las casillas completas. Ya la pregunta es otra cosa. Y bueno, pues del INE de pronto dijo que ahí se encontró de unos ahorros y unos no gastos porque había habido pandemia, había tenido ahorros y se encontró ahí 500 millones extras, pero no fue un presupuesto extra, no le dieron más dinero. Ahora sí está pidiendo más y está diciendo, ojo, en la consulta popular fueron
muy poquitas las casillas que se instalaron, bueno, no poquitas frente a pues más de 57,000, no son poquitas, pero claro, frente a 160 y tantas mil, pues sí es poco. Sí. Y ahora lo que están diciendo, y lo señalaba Marco, bueno, es que este es un ejercicio mayúsculo, porque aquí puede determinar que se quede o se vaya un presidente electo, y por lo tanto tendrían que instalarse todas las casillas, pero yo no veo ni al gobierno, ni a las iniciativas de reforma, ni a los partidos políticos queriéndose pelear, por ejemplo, con las televisoras en el último tramo del sexenio, porque ya están pensando en la sucesión todos y no se quieren pelear. Así es. Y tampoco, y pues si no hay spots, si no hay promocionales de consulta de periodo electoral, pues no va a haber información. Y eso fue también lo que pasó con la consulta. Te voy a dar un dato. Cuando hay campañas electorales hay 96 spots al aire en cada señal de radio y televisión. Claro. Y en la consulta popular hubo 3 spots. Entonces, en las televisoras privadas y 4 en radio privada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la revocación del mandato, si se repite esa dosis, porque no hay ley, porque nadie quiere poner eso en la ley, porque entonces sería pelearse con los medios, pues entonces va a ser una consulta desairada, una revocación desairada, y sí, va a ser un costo absurdo, porque nada más se va a gastar. Los que podrían promoverla, que son los que pierden de confianza o que quieren bajarlo, no la están promoviendo, y quienes la estarían promoviendo serían los propios simpatizantes del gobierno, que creo que también es un ejercicio válido. Yo no satanizo este tipo de ejercicios, son democráticos, claro, pero pues si lo hace sin condiciones, pues entonces sí se convierte en un gasto, solamente un ejercicio ahí que va a polarizar y que no va a tener un efecto útil. Si se pone a prueba en serio, pues yo creo que todos pueden salir ganando siempre y cuando haya condiciones adecuadas, serias de todas las partes, y yo no he visto eso. Hay preguntas en redes sociales. Doctor Marco Antonio Baños, si se diera el supuesto que se hiciera con toda formalidad, que se aprobara el presupuesto, que la gente saliera a votar, que hubiera una promoción, que hubiera una propaganda real y que este fue un ejercicio responsable, estaríamos en el escenario en donde, si se diera la revocación de mandato, la titular o el presidente del Congreso de la Unión podría ocupar la titularidad provisional del Poder Ejecutivo Federal. ¿Veríamos ese escenario? Lo que la base constitucional establece es que sería el presidente del Congreso el que se haga cargo. Así es. Y generalmente el presidente del Congreso es el presidente de la Cámara de Diputados. Okay. Entonces, si concretan esta designación de Sergio Gutiérrez Luna, pues él podría ser un presidente por 2 meses. Es un tema que está ahí, digamos, como una posibilidad, y luego ya la Cámara de Diputados tendría que activar los mecanismos de sustitución del presidente. Como en este caso la revocatoria se va a dar en el segundo tercio del sexenio del mandato del presidente López Obrador, si es que esto ocurriera, ¿verdad? Que estamos especulando. Claro. Entonces tendrían que designar a un presidente con el carácter de sustituto, y ese tendría que terminar el lapso de los 6 años en la parte que falta. Pero falta todavía un tramo muy largo. Yo creo, regresando al tema del costo, que los 520 millones de la consulta popular y los posibles 3,830, pues simplemente son absolutamente contrarios, hay que decirlo, que no les gane la fe ciega, dogmática que los creyentes de López Obrador tienen. Pero a ver, 3,830 millones más 520, 4,000 y fracción de millones de pesos son absolutamente contrarios al principio de la austeridad republicana que tanto ha promovido López Obrador. Claro. O sea, ¿de dónde se va a tomar ese dinero y para qué serviría una cantidad de esa naturaleza? Pues yo creo que nada más así de entrada, como para limpiar todas las escuelas que se abrieron a partir de ayer en muchos estados, y donde todavía faltan varios estados que no están acudiendo a clases presenciales porque hay semáforos rojos que impiden que esto ocurra así, y el riesgo que tendría para los alumnos la posible contaminación por el COVID. Entonces, yo digo una cosa, barata no va a resultar la revocatoria de mandato. Carísima. Contraria a la austeridad republicana, sí. ¿Quiénes son los responsables? El responsable es Morena y el presidente de la República, hay que decirlo con claridad. Porque si nosotros nos ponemos a especular que no, que es el INE y que no sé qué, pues estaríamos diciendo mentiras.
Y por otro lado, yo creo firmemente en la posibilidad de que los mecanismos de democracia participativa directa se fortalezcan. Ya Monreal en su propuesta, ni siquiera es una iniciativa, planteó la posibilidad del referéndum, del plebiscito, o sea, de agregarlos como mecanismos de democracia directa y también los mecanismos de evaluación de la gestión pública. Es correcto. Pero yo te diría, Julio, que estando de acuerdo con ellos y viendo el monto de los costos que tienen este tipo de ejercicios, creo que lo saludable es que se haga a través de una plataforma de internet. Estos ejercicios me parece a mí que sí podrían tener un verificativo siempre y cuando ocurran varias cuestiones. Primero, no le hagamos al cuento, la consulta popular fue una falacia, una pregunta mal hecha por parte de la Suprema Corte de Justicia, una pregunta inútil, un esquema de confusión donde Morena y el presidente decían que era para enjuiciar a los expresidentes y eso no decía la pregunta, sino algo completamente diferente. Y ahora viene un ejercicio de revocatoria donde el principal interesado es López Obrador porque quiere tener una demostración amplia de aceptación popular para manejar las políticas y los cambios que quiere todavía adicionar al país y también obviamente manejar la sucesión presidencial. Ya vimos el desastroso episodio de Claudia Sheinbaum en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es increíble lo que hicieron con ese paquete de disposiciones legales que fueron modificadas, adicionadas, hasta donde pareciera ser con el propósito de disminuir y manejar grosera y arbitrariamente el presupuesto de las delegaciones que perdieron. A ver, aquí hay un tema que está ya generando pues polémica, debate y preocupación, doctor Marco Antonio Baños, Luis Carriedo. ¿Creen que esto fue una estrategia arrebatada, un abuso de autoridad? ¿Fue una estrategia maquiavélica por parte del gobierno de la Ciudad de México para desmantelar la capacidad de operación de los alcaldes de oposición? Adelante. Luis Miguel. A ver, ¿pero te refieres a lo de la Asamblea? Sí, los 19 puntos que ayer en un periodo extraordinario estaban debatiendo, estaban legislando y bueno, pues evidentemente la estrategia era inhabilitar en el ejercicio en materia de seguridad pública recursos a los nuevos alcaldes, restándoles facultades y atribuciones desde el Congreso de la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que esto fue más una estrategia política y maquiavélica para desarticular la capacidad de operación de los nuevos gobernantes electos o fue realmente un trabajo en beneficio de la ciudadanía? No, bueno, a ver, Julio, te lo regreso con una pregunta. ¿Tú crees que no fue así? O sea, sería francamente ingenuo suponer que lo hicieron con el propósito de beneficiar a los ciudadanos. Están cuidando a Claudia Sheinbaum, claro. Hay que decirlo claramente. Ayer sacó el cobre, hay que decirlo también. Por favor. Señora ya se imantó de las características de su jefe. Sí, hacer estas aprobaciones con una instrucción precisa hacia los legisladores de la Asamblea Legislativa es verdaderamente aberrante del papel que el Poder Legislativo, en este caso local de la Ciudad de México, debe cubrir respecto de la Ejecutiva que está buscando a como dé lugar ser la candidata de Morena a la presidencia de la República para el 2024. Está haciendo todo lo posible por congraciarse con su jefe, por mantener ese esquema de apoyo que la sacó bien librada del tema de la línea 12. Caray. Y que ahora pues le permitió que estas 19 iniciativas se aprobaran de manera grosera, fast track, con una instrucción a los diputados. Como grosera fue el discurso de Olga Sánchez Cordero cuando sale a tomar protesta como presidenta de la mesa directiva del Senado y nos sale con que va a concluir apoyar la agenda legislativa de López Obrador. O sea, otra vez el Poder Legislativo es una caja de resonancia del Ejecutivo. Vaya cosa la que estamos viviendo. Pues ¿cuál representación, Luis Miguel? ¿Cuál representación popular? ¿Dónde está la independencia del Poder Legislativo? Luis Miguel, ¿qué opinas? Yo creo que la independencia del Poder Legislativo y la representación tiene ya una crisis que se está replicando ahora, ¿no? Claro. No representan a los distritos, usan los distritos para tener ahí clientelas, los diputados de mayoría relativa. Eso ya pasaba antes, pasa ahora otra vez. Y bueno, tienen el Congreso mayorías artificiales porque no tenemos esta proporcionalidad pura. O lo que vota la gente no es exactamente lo que está ni en la Cámara Federal ni en los congresos locales. Y hay muchos
muchos juegos que es responsabilidad de los propios partidos, del partido que gobierna en este caso, o antes, porque pues se cambian de cachucha de manera muy sencilla. Y sí, por supuesto, tampoco hay mucha altura de la clase política que gobierna hoy en la ciudad, y antes tampoco, eran iguales o peores, porque pues lo mismo un poco es esta lógica de quererle cerrar el paso a los rivales y no legislar en beneficio de la población y demás. Están legislando en beneficio de sus objetivos inmediatos, de las candidaturas que vienen, y bueno, pues en el pecado llevarán la penitencia, dirían por ahí, pues porque ahora se van a empezar a pelear entre grupos de los propios partidos. ¿Y quiénes estamos expectantes? Pues la población, ¿no? Yo lamento mucho que pues se utilice a la policía sin una capacitación adecuada, que haya represión, estas lógicas lamentables ya de muchos años que siguen replicándose, y que bueno, pues estos cambios prometidos pues no terminan de llegar en ninguno de esos terrenos. Y bueno, pues la política es así de cruda y de real, y efectivamente pues yo no estoy tan seguro que sea maquiavélico. Es un intento de maquiavélico, porque Maquiavelo era más estratega, más inteligente. Era una estrategia, y la política hoy pues se hace más bien con una carga emocional, pues a donde sopla el viento, en donde estás acomodado, y ahí es donde va, y es lo que está replicándose pues en todos los partidos, y en este caso en el que tiene el poder también. Estamos en la recta final de esta mesa. En redes sociales nos están preguntando si ustedes ven la posibilidad de que haya compra de conciencias, haya intimidación, haya persecución de legisladores, y estos pudieran cambiar de cachucha, cambiar de casaca, cambiar de uniforme y pasar a formar parte de una megabancada de Morena y sus aliados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este fenómeno se podría contar con esta megabancada, o se requiere de una reforma a la ley orgánica del Congreso, doctor Marco Antonio Baños? Bueno, no hay reforma constitucional que pase si no hay mayoría calificada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Claro. Entonces, si falla la mayoría calificada en una de las dos o en las dos, pues ya no hay reformas constitucionales. Es correcto. Ninguna de los temas que, por ejemplo, para la reforma electoral se plantean, ninguno de esos pasaría si no hay reforma constitucional. Así es. Tú no puedes modificar el código para quitar parte del financiamiento público como quiere Monreal, que por cierto en esa parte no está tan mal para los partidos políticos, pero imagínate quitar las curules de RP, 100 curules en el caso de diputados y las de RP de los senadores. Entonces, yo lo que creo es que se le tiene que dar un seguimiento muy escrupuloso al papel que van a jugar los políticos de la oposición, los diputados del PRI, los diputados de Movimiento Ciudadanos. Y Movimiento Ciudadano se va con Morena, por sí solo no le alcanza a Morena porque necesita 54 diputados más. Claro. Pero si el PRI se pasa con Morena, pues el PRI trae 70. Entonces, ahí sí pueden hacer la mayoría, por supuesto. Y obviamente, pues con el PAN no lo van a intentar, porque si López Obrador y Morena tienen un adversario con el que no quieren transigir, pues es justamente con el Partido Acción Nacional. Pero yo creo que es momento de que se le exija a los diputados que emergieron del 6 de junio, que cumplan su responsabilidad con absoluta madurez y compromiso, no en la defensa de sus intereses y de sus beneficios propios, lo cual sería verdaderamente lamentable que en un esquema de esta naturaleza estos partidos o estos diputados se vayan con Morena para regalarles los votos y entonces dar pauta para el fortalecimiento de un Estado autoritario. Pues aquí viene una agenda intensa el próximo año. Ya ahorita en septiembre viene la discusión y aprobación de la miscelánea fiscal 2022. Está en la antesala la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Está en la antesala también cocinándose la reforma en materia político-electoral. Yo quisiera pedirles al doctor Marco Antonio Baños y al licenciado Luis Miguel Carriedo que la próxima semana pudiéramos volver a abordar, ahora sí, concretamente la reforma en materia político-electoral. ¿Se fortalecen las instituciones o se busca debilitarlas para fines político-electorales rumbo al 2024? ¿Qué opinan? Yo de mi parte encantado. Muchas gracias, Luis Claro, Miguel. claro.
Sí, claro, un gusto. Compromiso hecho. Entonces, la próxima semana empezamos el trabajo, el análisis, le damos seguimiento a la revocación de mandato, pero entramos de fondo a los aspectos más relevantes, a los efectos y consecuencias de esta reforma que será la antesala en materia político-electoral, que también ha generado polémica. Pero yo les preguntaría, ¿es una reforma necesaria? ¿Es una reforma que realmente viene a beneficiar la democracia en México como antesala para esta próxima mesa? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, que la reforma electoral sí es necesaria para poder ajustar varios componentes del modelo electoral que tenemos. Claro. ¿Ha funcionado? Sí. Hay un riesgo de lastimar a las instituciones y de involucionar para que varios temas se regulen como estaba antes. También existe esa posibilidad, y reitero, pues esto va a depender de lo que hagan los diputados de la oposición. Claro. Luis Miguel Carriedo. No, de acuerdo con Marco. Siempre es las reformas son constantes y eso es algo normal. El problema aquí es que la tentación de la gandalle de ciertas mayorías. A mí me parece que la Cámara, como está conformada, permite un diálogo bastante de consensos. No es una Cámara en donde puedan pasar ni nombramientos de autoridades electorales, ni reformas constitucionales que cambien el modelo electoral sin el acuerdo de alguna de las bancadas grandes del bloque opositor. Tiene que entrar el PRI, sin duda, o tiene que entrar algo del PAN y algo del PRI, si no, no alcanza para ese tipo de cambios. Sí alcanza para cambios legales, eso así lo decidieron electores y las alianzas que hizo Morena, porque traen suficiente para cambiar leyes, pero no una reforma. Se necesita y puede tener riesgos, claro que puede tener riesgos, pero serían riesgos consentidos por la oposición. Sería un acuerdo con algún bloque opositor que permitiera transitar en eso. Pero pues creo que una reforma electoral sí hay muchas cosas que pudieran mejorar, y si se ponen de acuerdo para mejorar, por ejemplo, lo mencionaba Marco con razón, la disminución del financiamiento, pues yo creo que puede ayudarle a todos. Es mucho el dinero que se gasta, podrían bajar el financiamiento. Hay muchas cosas que sí pudieran mejorar el modelo electoral. Pues sobre esas cosas se pueden poner de acuerdo y yo creo que podríamos tener una buena reforma. Si se ponen de acuerdo solamente para repartirse cuotas y a ver cómo quedan bien parados en una coyuntura inmediata, bueno, pues tendríamos el riesgo de una mala reforma electoral. Pero cualquier reforma requiere del consenso entre gobierno, partido gobernante y fuerzas de oposición. Eso es políticas, porque así están los números, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo quiero agradecerle especialmente al doctor Marco Antonio Baños Martínez, al licenciado Luis Miguel Carriedo, estos minutos que nos han compartido, que nos han dado luz y claridad sobre estos temas que a nuestro importante auditorio les generan preocupación, y rogarles si el próximo martes nos permiten que hagamos esta mesa y darle seguimiento a estos temas de carácter coyuntural. Sí, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto, Luis Miguel. Les mandamos un fuerte gusto estar, abrazo. un honor con Marco. Gracias. Luis Miguel Carriedo, Marco Antonio Baños Martínez, amigos de 1+1 aquí en Cambiando de Tema. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias. Pues ya escuchó a dos especialistas, a dos voces autorizadas en materia político-electoral. Un tema fuerte, un tema denso, un tema que poca gente analiza, que poca gente conoce y que muy poca gente puede explicar con claridad. El próximo martes, la mesa político-electoral con el doctor Marco Antonio Baños y el licenciado Luis Miguel Carriedo. Un tema que ha generado en redes sociales debate y polémica y además mucha desinformación. Pero qué mejor que aquí, en 1+1, en Cambiando de Tema, contemos con estas voces autorizadas para que nos den claridad y nos den una explicación contundente, objetiva, imparcial, sin filias ni fobias político ni partidistas. Soy Julio Jiménez y como siempre agradezco el apoyo de mi gran equipo de colaboradores, el ingeniero Miguel Zelaya, la licenciada Tania Ortiz y sobre todo el licenciado Israel, nuestro coordinador en jefe Raúl Ruiz Venegas, y agradecer especialmente a nuestro presidente del Grupo 1+1, el doctor Naim Libien Kawi, a la directora general del Grupo 1+1 y Diario Amanecer, la doctora Karina Rocha Priego, por su apoyo, por su confianza para que este proyecto sea una realidad y poder, como todos los días, ponerlo a su disposición, porque trabajamos para usted. Le ruego que se siga cuidando el tema COVID, la contingencia que hoy estamos viviendo en materia sanitaria, los riesgos de contagio por la variante Delta Plus siguen siendo una realidad. No baje la guardia, cuide a sus hijos, cuide a su familia, y yo lo invito para que mañana en punto a las 14:30 horas nos acompañe aquí en Cambiando de Tema, claro, desde el periódico 1+1. Cuídese mucho, muy buen provecho y mañana aquí, ya sabe, 14:30 horas. Buenas tardes, hasta mañana.